Buenas noches, mi nombre es Jimmy Andrea Giraldo Barbosa, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, SEAD José Acevedo y Gómez, eh, de la materia que voy a hablar es contratación pública y privada, de la fase 5, diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el contrato público y privado? Entonces, la diferencia es que en el contrato privado es un acuerdo formal entre las partes involucradas y en el acuerdo público es que compiten los interesados para ganar la licitación y pues deben estar sujetos a unas condiciones que pone la entidad estatal que esté contratando o licitando. Las partes del contrato público y privado. Bueno, en las partes del contrato público encontramos que hay tres, que son las partes, donde están los órganos de contratación y los contratistas. Está el objeto y está el presupuesto base de la licitación, valor estimado y precio. ¿Y cuáles son las partes del contrato privado? Son el título, que es donde se indica la naturaleza del contrato. El cuerpo sustantivo, que es donde se identifican las partes involucradas, la firma de los contratos y pues el objeto o servicio que se va a prestar o que está pues comprometido. La exposición, que es donde se encuentran las cláusulas, está el cuerpo normativo, que es donde se detallan pues los pactos suscritos, están en sanciones si las llegaran a ver, si llegasen a presentarse. Y pues está el cierre, que es donde se da el fin del contrato y pues la firma de las contrapartes. Y anexos, si llegara a ser necesario. ¿Qué principios hay en el contrato público y privado? Entonces, los principios del contrato público son el debido proceso, la igualdad, la imparcialidad, la buena fe, la moralidad, la participación, la coordinación, eficacia, la economía y celeridad, transparencia y responsabilidad. Bueno, ¿qué principios encontramos en el contrato privado? Está de posibilidad, de licitud, de capacidad, de veracidad, de libertad, de vigencia, el principio de la buena fe, de exactitud. Bueno, en los tipos o clasificación de contratos públicos o privados, encontramos en los contratos de privados, pues encontramos el contrato unilateral y bilateral. El unilateral es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae alguna obligación. Y el bilateral es cuando las partes, las contrapartes, se obligan recíprocamente. Contrato gratuito o oneroso. Igual, es gratuito cuando solo se tiene por objeto la utilidad de una de las partes. Y es oneroso cuando se tiene por objeto la utilidad de ambos. Encontramos también el contrato conmutativo y aleatorio. Entonces, en el contrato conmutativo es cuando cada una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mire equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a la vez. Y pues el equivalente consiste en una incontingencia incierta de ganancia o pérdida, pues que se llama aleatoria. Está el contrato principal y accesorio. Entonces, el principal es cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de una convención, de otra convención. Y el accesorio es cuando se tiene eh, por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Entonces, también está el contrato real solemne. Entonces, el contrato real es, es cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a la que se refiere. Y solemne cuando esté sujeto a la observación de ciertas formalidades. ¿Qué tipos de contratos públicos encontramos? Entonces, lo que yo encontré es que hay contratos de concesión.
que se otorga a un concesionario a la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio público, o la construcción o la explotación o conservación total o parcial de una obra, destinados pues obviamente a un servicio público, de uso público. El de obra, bueno, son aquellos contratos cuyo objeto es la construcción, el mantenimiento de instalación, la realización de materiales sobre bienes inmuebles. Entonces, y sin tener una cuenta, sin tener en cuenta la modalidad y la ejecución de pago. Está el de consultoría, que es donde donde se suscriben esos contratos de consultoría que busca la ejecución de un proyecto de inversión, prefactibilidades, factibilidades para programas o proyectos específicos. Entonces ahí entran las asesorías técnicas de coordinación, control, supervisión. Entonces también bajo este contrato están las interventorías, están las asesorías, gerencias de obras o de proyectos. Eh, También encontramos el de prestación de servicios. Entonces, esos son utilizados para desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad. Entonces, es únicamente se celebra con personas naturales cuando el trabajo contratado no puede ser ejecutado por un personal de planta o cuando se celebre por los conocimientos especiales de la persona. Entonces, en este caso, pues no se crea una relación laboral con la entidad. Y están los encargos fiduciarios y la fiduciaria pública, que ese tipo de contrato, su fin es la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos estatales, obviamente. Responsabilidad para el incumplimiento del contrato público y privado. Entonces encontramos que esas responsabilidades son el débito y responsabilidad, el incumplimiento de la obligación contractual, incumplimiento de la obligación del contrato bilateral, cumplimiento, cumplimiento y no cumplimiento, obligación de dar, obligación de hacer, obligación de no hacer, obligaciones de medios, de resultado de garantía y de seguridad, mora, incumplimiento definitivo, incumplimiento total y parcial, el daño, la autoría o relación de causalidad, la culpa, la acción de responsabilidad y la ejecución forzosa. Responsabilidad por el incumplimiento al contrato estatal, al contrato público. Entonces son perjuicios derivados por la ampliación del término, incumplimiento al informe de la interventoría, exigibilidad de cumplimiento de contratos con prestaciones correlativas, la responsabilidad extracontractual, incumplimiento del contrato por parte del contratista, responsabilidad de contratista e indemnizaciones, procedencia de la declaratoria de incumplimiento, incluso cuando se pacta una cláusula compromisoria, y el incumplimiento y efectividad de la cláusula penal. Entonces, explicar cuál es el principio de la igualdad y el interés general y particular. Bueno, entonces encontramos que ese principio de la igualdad en la Constitución Pública, sabemos que todas las personas nacemos libres e iguales ante una ley y que debemos recibir la misma protección y trato de las autoridades. Entonces, también si lo llamamos a la ley penal, todos los ciudadanos deben estar sometidos a un mismo régimen jurídico, en donde de operadores de justicia, los operadores de justicia como son los jueces, los fiscales, deben aplicar una ley sin discriminación alguna, sujetados a la Constitución Política de Colombia. El concepto de interés general, entonces, llevado a las constituciones, es como la necesidad de la armonización con los derechos individuales y con el valor social que tiene la diversidad
cultural. Por ello, se constituye un requisito indispensable para la aplicación de la máxima de la prevalencia del interés general, que el operador jurídico analice minuciosamente las particularidades de cada caso. Entonces, armonizar el interés general con los derechos de los particulares y en caso de no ser posible, lo pondere teniendo en cuenta la jerarquía de valores propia de la Constitución. Entonces, debe prevalecer el interés general, que implica que preferirse la realización de objetivos comunes respecto a los intereses particulares, a menos que se trate de un derecho fundamental esencial. Entonces se asocia al reconocimiento de la Constitución del Estado Social de Derecho, que demanda la intervención del Estado a fin de contrarrestar las desigualdades. Entonces esto para ofrecerle a todos oportunidades necesarias.